Este es el sexto y último video de la unidad número 5, Dinámica de biofluidos. Estudiaremos muy brevemente la difusión, ósmosis, presión osmótica y comentaremos sobre el flujo sanguíneo en los mamíferos y la hidrodinámica. Difusión. Se entiende por difusión el proceso por el cual las moléculas se entremezclan, como consecuencia del movimiento aleatorio debido a la energía cinética de las moléculas. Nosotros podemos saber que todas las moléculas están en constante movimiento debido a la temperatura. Nada está estático. Entonces, ese movimiento, esa energía cinética que tienen las moléculas, es a quien se le atribuye este fenómeno. Como resultado, las partículas se mueven de una región de alta concentración a una área de baja concentración, hasta obtener una distribución uniforme. Esta redistribución se debe a la temperatura, como lo dijimos, y al gradiente de concentración. Por simples medidas estadísticas, se logra una concentración uniforme. Si dos disoluciones de diferentes concentraciones están separadas por una membrana semipermeable, que es permeable a las moléculas del disolvente más pequeñas, pero no a las más grandes, entonces el disolvente tenderá a difundirse a través de la membrana, desde la disolución menos concentrada hacia la más concentrada. Este proceso se llama ósmosis. La ósmosis es de gran importancia en los procesos biológicos, donde el agua es el disolvente. El transporte del agua y otras moléculas a través de las membranas biológicas es esencial en muchos procesos de los organismos vivos. La energía que impulsa el proceso se estudia normalmente en términos de la presión osmótica. La ósmosis es un proceso de difusión selectiva, impulsado por la energía interna de las moléculas del disolvente. Un enfoque para la medición de la presión osmótica consiste en medir la cantidad de presión hidrostática necesaria para prevenir o para detener la transferencia de fluido por ósmosis, lo cual vemos representado acá. Naturalmente, de forma natural, pues se da el proceso de ósmosis y entonces el disolvente pasa de la parte izquierda a la parte derecha, pero si nosotros aplicamos una presión hidrostática lo suficientemente grande, evitaríamos ese fenómeno. Y a esa presión hidrostática aplicada se le llama presión osmótica. Si hubiera agua pura en ambos lados de la membrana, la diferencia de presión osmótica sería 0. Pero si en el lado derecho de la membrana hubiera sangre humana normal y al lado izquierdo tuviésemos agua, entonces la presión osmótica sería de alrededor 7 atmósferas. Esto ilustra cuán potente es la presión osmótica en el transporte de membrana de los organismos vivos. En muchos textos de biología se llama presión osmótica alta a la presión osmótica de la solución y 0 a la presión osmótica del agua pura. La justificación de esta elección es que la energía que impulsa la transferencia de fluidos es la energía térmica de las moléculas de agua y que la densidad de energía es mayor en el disolvente puro, ya que hay más moléculas de agua. La energía térmica de las moléculas de soluto no contribuyen al transporte.
suponiendo que la membrana es impermeable a ellos. La elección también está influenciada por la dirección observada en el movimiento del fluido, ya que bajo esta opción el transporte de líquidos es de gran presión hacia baja presión, en congruencia con el flujo normal de líquidos a través de tuberías de alta presión hacia baja presión. La justificación final, esta última que observamos, diferente de la primera, tiene que ver con la medición de la presión osmótica, determinando cuánta presión hidrostática se necesita en la disolución para prevenir el transporte de agua a través de la fuente pura, a través de la membrana. El transporte de agua pura desde una fuente a través de la membrana semipermeable. Se debe ejercer una presión positiva para prevenir el transporte osmótico, de nuevo en congruencia con el concepto de la presión osmótica del disolvente puro, en el cual relativamente tenemos una presión alta. El transporte de gases a través de membranas depende de la difusión y la solubilidad de los gases implicados. La tasa de difusión neta de un gas a través de una membrana fluida es proporcional a la diferencia en la presión, proporcional también al área de la membrana, pero inversamente proporcional al grosor de la membrana. Eso nos suena bastante lógico, ¿verdad? Si tenemos una mayor área, pues vamos a tener un mayor chance de intercambio. También, si nosotros tenemos una mayor presión, pues con mayor facilidad se va a dar el intercambio, si hay una diferencia de presión. Pero si la membrana es más gruesa, pues entonces el intercambio se va a ver desfavorecido en velocidad. Combinada con la tasa de difusión determinada por la ley de Graham, esta ley que llamamos ley de Fick, que acabamos de mencionar, suministra las herramientas necesarias para el cálculo de la velocidad de intercambio de gases a través de las membranas. El área de la superficie total de membrana en los pulmones, en los alveolos, puede estar en el orden de los 100 metros cuadrados y tiene un grosor de menos de 1/1000ª de metro, de modo que conforma una interfaz intercambiadora de gas muy efectiva. Hasta el momento hemos abordado diferentes situaciones que tienen lugar en el sistema circulatorio, en donde los conceptos estudiados nos ayudan a interpretar los fenómenos y poder dar un vistazo al funcionamiento y el diseño del sistema circulatorio. Con esto, concluimos el estudio de la dinámica de fluidos y damos por terminada esta unidad.